Tiempo de columna de análisis económico porque se han conocido encuestas o resultados de encuestas sobre expectativas, inflación, producto, tipo de cambio, etcétera. Germán de Agosto. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo anda, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Por dónde empezás? Porque hay una cantidad de cosas. Hay una cantidad de cosas, sí. Esta es una encuesta mensual y tenemos dos encuestas. Una que tiene que ver con expectativas económicas y otra que tiene que ver con el tema de la inflación, ¿sí? En las expectativas económicas, aparte como es septiembre, tenemos más variables que habitualmente, ¿sí? Así que empezamos con la proyección del Producto Interno Bruto. Y en este caso la gráfica lo que nos está mostrando es la película de cómo ha ido evolucionando la proyección siempre para este año. Es decir, en cada uno de estos puntitos lo que tenemos es la respuesta en cada momento del tiempo, pero siempre a la misma pregunta que es ¿cuánto va a crecer Uruguay en 2023? Ajá. Es decir, lo que está mostrando es cómo hace un año esperábamos que la economía creciera un 3% y sistemáticamente esa proyección ha ido cayendo hasta la que conocimos hoy, que es de apenas 0,8%. Casi la cuarta parte que la expectativa inicial. Exactamente. Todo eso en el último año que justamente está recogiendo esencialmente dos cosas, que es una el impacto de la sequía, que ya lo vimos manifestado en el segundo trimestre, y la otra es la situación también vinculada con la situación de Argentina y el desvío de consumo, además también lo que está sucediendo con la finalización de las obras de UPM y otro conjunto de cosas que hacen justamente que vos tengas un tercio de lo que esperabas crecer en el 2023. ¿Sí? Bueno. Así que esta sería la película para el 2023 y ahora vamos a la siguiente, vamos a detenernos en lo que tiene que ver con 2024 y 2025. Y acá lo que tenemos es la forma más tradicional de mostrar esta información, que es lo que está en blanco es lo que ya sabemos, es el crecimiento y la caída observada. Últimos 20 años, serie larga. Exacto, ¿sí? Sacamos un poco la crisis para que no nos genere dificultades con el eje, que nos obliga a ir un poquito más abajo, ¿sí? Y lo que tenemos ahora es que después de crecer 4,9% en 2022, la proyección que vimos recién es esa torrecita chiquita, esa fue la película que vimos recién en la placa anterior. Para 2024 un crecimiento de 3,1% y para 2025 ya nos vamos pareciendo a ese crecimiento más de mediano plazo en entorno de 2,5%. De hecho, esta encuesta en particular recoge cuál es la proyección de los analistas para el mediano plazo, es decir, para un plazo de 5 años, y en este caso están proyectando un crecimiento de 2,6%, lo cual si lo tomamos en el periodo no es un crecimiento muy alto. Algo de eso hablamos en recientes entregas, ¿no? Era bajo en relación a los desafíos que el Uruguay tiene, justamente siempre lo bajo o lo alto es en términos relativos y en este caso es bajo en relación a los desafíos que tenemos pendientes y que se van a profundizar seguramente en los próximos años. ¿Y qué va a pasar con el trabajo? Ahora vamos a la siguiente placa y en este marco de bajo crecimiento, ¿sí? En particular de bajo crecimiento para este año, lo que estamos viendo acá es cómo viene evolucionando el desempleo, pero en lugar de verlo mensualmente como hacemos habitualmente, lo estamos viendo en el promedio anual porque justamente lo que incluye la encuesta les pregunta por el promedio anual. El último dato que conocimos fue el de agosto, que ya lo analizamos la semana pasada, y fue de 8,2%. Cuando miramos las proyecciones que justamente se desprenden de este relevamiento, lo que tenemos es que va a pertenecer, por lo menos en los próximos 3 años, en un nivel similar. Es decir, las proyecciones, viste que en promedio 2023, 2024 y 2025 están en torno del 8%. ¿Sí? O sea que tenemos cierta estabilidad esperada para el desempleo y tenemos también una mejora que se desprende de la encuesta vinculada a la situación del empleo, que venía recuperándose marcadamente en los últimos meses, pero que en el dato de agosto se interrumpió ese proceso como analizamos la semana pasada. Los precios, otra pregunta que surge. Clave desde el punto de vista de muchas dimensiones, en particular en lo que tiene que ver con la negociación salarial. Eso nos lleva a la siguiente placa, donde justamente vamos a evaluar la proyección de inflación desde distintas perspectivas, ¿sí? Acá tenemos la evolución de la inflación. Lo que tenemos blanco es lo que ya sabemos. El último dato es ese 4,1% correspondiente al mes de agosto. Es la inflación más baja desde septiembre del 2005. Y ahí tenemos en verde la proyección particular del CINVE, del Centro de Investigaciones Económicas, que está dando una proyección para el cierre de este año de 5,3%. ¿Sí? Eso quiere decir que la inflación cerraría este año dentro del rango meta, que es lo que nos queda entre las dos zonas rojas. Hace mucho que no se decía eso, ¿no? Exacto. ¿Sí? Pero fíjate que de vuelta ya nos vamos escapando, ¿sí? Así que en la proyección del CINVE está previsto un cierre de este año de 5,3%, pero un cierre del 2024, que es aquel último dato, de 7%. Y si lo contrastamos con lo que conocimos hoy, los analistas en la nueva encuesta esperan una inflación del 5% para este año, para el cierre, pero también esperan que la inflación se salga del techo, que el techo es 6%, porque fíjate que allá tenemos un 6,5%. El gobierno en la rendición de cuentas tiene esas dos proyecciones. Este año cerraría en torno al 6,7%, quedan largos ya a la luz de todo lo que ha venido pasando, en particular a la luz de lo que han sido los últimos meses, y espera al revés, que la inflación permanezca dentro del rango meta el año que viene. Quedaron cruzados los números. Quedaron cruzados los números en relación a las
las últimas datos y las últimas proyecciones. Y los empresarios que siempre han estado clavados en el entorno del 8%, hoy están internalizando un panorama levemente mejor, justamente a raíz de los niveles tan bajos que tenemos de inflación, ¿sí? Y una cosa que hay detrás del repunte, de este repunte de la inflación, tiene que ver con la situación del tipo de cambio. ¿Qué se espera del dólar? Exacto, que ha sido uno de los factores claves que ha estado detrás de esa moderación que hemos visto en los últimos meses. Eso ha sido a costa de un tipo de cambio cada vez más bajo y eso supone un conjunto de desafíos relevantes desde el punto de vista de la competitividad y por ende de la economía. Y eso es lo que nos lleva a la última placa, donde tenemos, acá no podemos hablar de proyecciones y tenemos que hablar de conjeturas, porque no hay forma... Perdón, economista, defíname, marque la diferencia, porque uno queda pensando. Todas las variables que vimos hasta ahora se pueden proyectar. Ajá. Es decir, de una forma, aplicando una técnica econométrica, vos decís, agarrás y te pones como una licuadora y le metés variables, ¿sí? No garantiza invocar eso igual, ¿eh? Por eso nada garantiza. Sería raro que lo invoque, pero por lo menos son proyecciones que surgen justamente de un modelo que tiene bases científicas, por decirlo de alguna manera, o por lo menos de lo que puede esperarse de una ciencia social. Bien. Es decir, como una licuadora a la que le metemos variables que entendemos que pueden explicar la trayectoria de esa variable en particular y nos escupe lo que podría llegar a suceder. Pero eso con el tipo de cambio no pasa, porque no podemos aprender justamente del error que cometemos al proyectarlo, que eso es un cambio que tenemos en relación a las otras variables y por ende lo que tenemos son conjeturas. ¿Por qué hacemos conjeturas si no podemos hacer proyecciones? Y porque de alguna manera el dólar juega un rol clave en un montón de dimensiones en un país como Uruguay, donde tenemos una economía bimonetaria. Entonces lo precisás para todo, para proyectar el consumo, para proyectar el crecimiento. Entonces no nos queda otra que, a pesar de no poder proyectarlo científicamente, sí tenés que tener alguna conjetura y en particular lo que dicen las conjeturas de los analistas es que el tipo de cambio debería subir. ¿Por qué? Y básicamente porque está muy bajo. Y si está muy bajo y sigue en esta situación, se van a profundizar un conjunto de desafíos y por ende, fíjate lo que tenemos hoy, el cierre del mercado de hoy es de 38.3, ¿sí? Y ya para diciembre de este año están esperando 39.4 y así sigue una depreciación gradual que justamente recoge esa expectativa de que más abajo no debería de por ir. La conjetura que dice suba casi que por descarte. Bueno, hay algo así, porque es a donde tendrías que ir justamente a la luz de la situación de la que partís. Pero de nuevo, no son proyecciones, son conjeturas. Bueno, muchas gracias, Germán. Muy interesante.